El mundo tiene un problema de energía. Nuestra demanda de electricidad es infinita, pero nuestro suministro es limitado, costoso y en algunos casos, incluso mortal. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que la clave para un futuro sostenible y abundante para todos está dentro de esta caja? No es magia, es energía nuclear, pero esta es energía nuclear hecha de una manera que el mundo nunca ha visto antes. Una solución mejor y más segura al problema de la energía. Todo gracias a un elemento muy especial. Y para entender mejor este elemento, de hecho viajamos hasta Copenhague, Dinamarca, donde aprendimos sobre el futuro de la energía nuclear de las personas que la están construyendo en este momento. Pero antes de que podamos hablar de la energía nuclear como una solución, tenemos que reconocer que la nuclear también tiene un gran problema. Es muy impopular entre una gran cantidad de personas que creen que este método de generar electricidad es simplemente demasiado peligroso. Y no están completamente equivocados. Chernóbil fue malo, Fukushima fue malo, Three Mile Island casi fue muy malo. Por supuesto, nadie quiere ver que alguno de estos accidentes se repita en la actualidad. Y por eso los científicos nucleares modernos están dedicando su trabajo a crear nuevas formas de aprovechar la energía nuclear, aprendiendo de los errores del pasado para asegurar un futuro sostenible y abundante. Ahí es donde entra en juego este elemento tan especial. Se llama torio, y este es un combustible nuclear para el futuro de la humanidad. Pero realmente no podemos explicar cómo el torio hará una diferencia hasta que entendamos cómo ha funcionado la energía nuclear hasta el día de hoy. En el corazón de todo esto hay un proceso llamado fisión, que a menudo se conoce como la división del átomo. ¿Pero qué es un átomo? Bueno, en términos simples, son los componentes básicos de toda la materia en el universo. La tabla periódica de los elementos. Esos son todos los diferentes tipos de átomos que hemos descubierto hasta ahora. En el centro de cada átomo hay una pequeña esfera de diminutas partículas. Ese es el núcleo. Dentro de esa esfera están los protones y los neutrones. El número de protones en el núcleo determina qué elemento será ese átomo, y mientras más protones contenga, más pesado será el elemento. Así que el hidrógeno está aquí arriba, en la parte superior de la tabla periódica. Tiene un protón en el núcleo y es el elemento más ligero del universo conocido. Aquí abajo, en el otro extremo, está el laurencio con 103 protones todos apretados en un solo núcleo. También hay neutrones dentro del núcleo, pero estas partículas afectan al átomo de una manera muy diferente. La cantidad de protones determina el tipo de elemento, pero la cantidad de neutrones puede darte una variedad diferente de ese elemento. Es como si tuvieras un Cheeto normal y un Cheeto Flaming Hot. Ambos siguen siendo Cheetos, solo que de sabores diferentes. Pero en lugar de sabores, los átomos tienen isótopos. Y al igual que con los bocadillos, algunos isótopos pueden volverse picantes, lo que en este caso significa que pueden volverse inestables. Ahora, si retrocedemos un poco en la tabla periódica, encontramos algunos nombres más familiares: plutonio y uranio. Sabemos que estos están asociados con la energía nuclear, bombas atómicas, radiación, todo ese tipo de cosas. Y la razón de eso es que estos son metales pesados naturalmente radiactivos que contienen un núcleo grande lleno de protones y neutrones. Eso los convierte en muy buenos candidatos para la fisión nuclear, porque mientras más grande es el núcleo, más fácil es desestabilizarlo y romperlo. La razón simple de eso es que, como los protones tienen carga positiva, tienden a repelerse entre sí, como cuando intentas juntar dos polos norte de un imán. Ahora, la fuerza que mantiene unidos a los protones se llama energía de enlace, y en realidad es creada por la masa del propio átomo. Esto puede sonar confuso, y sinceramente, lo es, pero aquí hay algo que debería resultarte familiar. Esta es la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Y esto es lo que realmente dice. La energía es igual a la masa multiplicada por la constante, que es la velocidad de la luz al cuadrado. Sigue siendo confuso, pero en términos muy simples. Esto es todo lo que realmente necesitas saber. La masa es energía, y la energía es masa. Volviendo a nuestro uranio, sabemos que tiene muchos protones, lo que significa que tiene mucha energía. Así que ahora todo lo que tenemos que hacer es sacar esa energía. La manera en que hacemos eso es disparándole al átomo. En este caso, nuestra munición es un neutrón libre, y nuestro objetivo es golpear ese átomo y forzarlo a absorber el neutrón extra. Recuerda que agregar un neutrón a un átomo va a cambiar su tipo o su isótopo. Y si nuestro objetivo es romper ese átomo, entonces queremos empezar con uno que ya sea muy picante o, en otras palabras, inestable. En nuestra reacción nuclear, ese isótopo se llama uranio 235, lo que significa que tiene 92 protones más, 143 neutrones. Este es un átomo grande e inestable que apenas se mantiene unido, así que cuando lo golpeamos con un neutrón extra,
Eso va a empujar todo ese núcleo inestable al límite y el átomo se va a romper. El proceso de fisión hace dos cosas. Libera la energía almacenada que mantenía unidos a los protones y también lanza un montón de los neutrones que estaban dentro del núcleo a gran velocidad. Ahora esos neutrones libres van a chocar con más átomos de uranio 235, lo que los romperá y liberará más energía y más neutrones, y así sucesivamente. Esto es lo que llamamos una reacción en cadena. Una vez que iniciamos la reacción dividiendo un átomo, la fisión continuará hasta que todo el uranio se haya desintegrado. Mientras se mantenga esa reacción en cadena, los átomos seguirán liberando su energía. Esa energía se va a manifestar en forma de calor, y el calor puede ser muy útil. Así que ahora lo único que hacemos es sacar ese calor del reactor, lo cual es bueno porque no queremos que se caliente tanto que se derrita, y simplemente podemos usar ese calor para hacer algo útil. En este caso, hervir agua. El agua hervida libera vapor, y ese vapor se puede concentrar en un chorro que hace girar una turbina, y esa turbina puede hacer girar un generador que convierte la rotación en electricidad. Así que sí, la energía nuclear es energía de vapor. Solo es cuestión de dónde proviene el calor que hierve el agua. Ahora, todo eso suena genial, y lo es, pero hay una desventaja en todo el proceso. Recuerda, acabamos de romper violentamente nuestro átomo de uranio en pedazos. ¿En qué se convierten esos pedazos? Bueno, eso es desecho nuclear, también conocido como productos de fisión. Los grupos rotos de protones del uranio dividido se van a reformar en una variedad de elementos pesados, pero todos esos átomos recién creados van a ser altamente inestables. Esto significa que van a comenzar un proceso llamado desintegración radiactiva. Esto en realidad es una transición de un átomo inestable a uno estable, y esto sucede al convertir algunos de esos neutrones en exceso en protones. Está muy padre. Pero el problema es que el proceso de desintegración también libera algo llamado rayo gamma, cuando el neutrón se convierte en un protón. Según los cómics de Marvel, los rayos gamma transformarían a una persona en el increíble Hulk, pero en la vida real solo te provocan cáncer. Alcalde West, usted tiene linfoma. Probablemente por andar rodando en esos desechos tóxicos. Es totalmente comprensible que la gente le tenga miedo a este residuo nuclear. Da miedo, pero también puede ser seguro siempre y cuando almacenemos los productos de fisión de una manera que evite que los rayos gamma se escapen hasta que termine el proceso de descomposición, lo cual, desafortunadamente, tomará unas cuantas decenas de miles de años. Ahora, algo en lo que todos pueden estar de acuerdo es en que deberíamos generar la menor cantidad posible de este residuo nuclear. Y hay una manera de lograrlo. Solo requiere un enfoque completamente nuevo hacia la energía nuclear. El primer cambio que vamos a hacer es con nuestra fuente de combustible. En lugar de uranio, subimos 2 lugares en la tabla periódica y encontramos torio. Este también es un metal pesado naturalmente radiactivo, y resulta ser uno de los metales pesados más abundantes en la corteza terrestre. Probablemente hay 3 o 4 veces más torio disponible que uranio. Cuanto más raro es un elemento, más caro se vuelve. Así que el torio sería una gran ventaja para crear energía más barata, lo cual es genial, aunque no ayuda con el tema de los desechos nucleares, y ya llegaremos a eso. Pero primero, necesitamos reconocer un gran problema con el torio. No se divide tan fácilmente como el uranio, así que no puedes simplemente partir un átomo de torio disparándole un neutrón. No es fisionable. Lo que significa que no puedes simplemente cambiar el combustible de uranio por torio. Tu reactor ya no funcionaría. Y esto es un problema. Y aún así, los científicos nucleares todavía creen que el torio será el combustible del futuro. Científicos como Thomas Peterson, el fundador de Copenhagen Atomics, cuyo equipo fue tan amable de llevarnos a todos a Dinamarca, solo para que pudiéramos ver esto por nosotros mismos. Gracias de nuevo, chicos. Y lo que nos mostraron fue su solución al problema del torio. Eso comienza reemplazando el combustible sólido por líquido. Tradicionalmente, habría uranio sólido dentro del reactor. Tomas el metal y lo mueles hasta convertirlo en polvo. Luego comprimes ese polvo en pastillas, y después apilas varias de esas pastillas en una barra de combustible. Dentro de la barra de combustible es donde va a ocurrir la reacción en cadena de fisión. Entre cada barra de combustible hay un espacio para insertar una barra de control. Esas están hechas de un metal mucho más estable como el boro, que puede absorber muchos neutrones sin volverse demasiado inestable. Así que eventualmente las barras de control absorberán todos los neutrones libres, lo que detendrá la reacción en cadena. Todas estas barras están rodeadas de agua que absorbe el calor de la reacción de fisión y hierve convirtiéndose en vapor para hacer girar el generador. Mientras sigamos bombeando más agua fría, todo se mantiene en equilibrio. Los problemas comienzan cuando perdemos la capacidad de agregar más agua, porque incluso con las barras de control adentro y la reacción en cadena detenida, las barras de combustible siguen llenas de este residuo súper inestable y en desintegración radiactiva. Eso solo se volverá más caliente y más radiactivo con el paso del tiempo.
Y sin agua fría para absorber eso, el calor aumentará hasta que el propio reactor comience a derretirse. De ahí el término fusión del núcleo. En Copenhagen Atomics, ellos aceptan el proceso de fusión disolviendo su combustible en un líquido extremadamente caliente de sal fundida y luego lo bombean a través de su núcleo del reactor. Ahora, si lo primero que te viene a la mente cuando imaginas sal fundida es un material espeso como la lava, eso es totalmente normal. Yo también pensé lo mismo, pero cuando calientan su mezcla de sal a entre 500 y 1000 grados Celsius, en realidad adquiere la misma consistencia que el agua corriente, lo que significa que puede ser bombeada como cualquier otro líquido, solo que muy caliente. Y eso probablemente te lleva a la segunda cosa que se te ocurre, que es la sal caliente oxidando todas las bombas y tuberías. Como alguien que ha manejado durante muchos inviernos canadienses, estoy muy consciente de que sal más metal produce óxido. Pero esto no siempre es cierto. La razón por la que la parte de abajo de mi auto está toda oxidada tiene más que ver con la exposición al oxígeno, agua y suciedad que solo con la sal. La sal acelera el proceso, por supuesto, pero no es la causa del problema. Entonces, lo que hace Copenhagen Atomics es purificar su sal a un nivel tan alto que no corroe el metal en su bomba ni en su plomería. Entonces, puedes ver que si usaras sal sin purificar durante 5 años, tendrías bastante corrosión. En este caso, casi no hay corrosión. Y esto significa que esto puede funcionar fácilmente durante 5 años. Ahora, crear un motor de bomba que funcionara a 700 grados Celsius todavía no era fácil. A esa temperatura, el lubricante se descompondría y la fricción arruinaría el mecanismo. Así que Copenhagen Atomics inventó una bomba que levita las partes giratorias sobre cojinetes magnéticos, lo que elimina la fricción de la ecuación. Todo esto es muy interesante, pero no necesariamente explica por qué nos estamos tomando tantas molestias para usar combustible líquido en este reactor nuclear. Verás, la mayor ventaja es que la sal fundida está fluyendo constantemente a través del reactor, lo que significa que no está atrapada dentro de una barra de combustible sólido. Y el líquido puede ser filtrado mientras se mueve. Entonces, lo que pueden hacer es eliminar todos los átomos que ya se han dividido, los desechos nucleares, y evitar que se acumulen dentro del suministro de combustible. Esto hace que el combustible sea más eficiente porque hay menos desechos que interfieran con el proceso de fisión. Los neutrones libres tendrán un camino despejado para chocar con átomos fisionables, y esto también significa que obtienes más material utilizable de tu fuente de combustible. En un reactor tradicional, una vez que las barras de combustible acumulan una concentración suficientemente alta de desechos, tienes que retirar todo y ponerlo en una instalación de almacenamiento seguro. Todavía va a haber uranio 235 utilizable en esa barra, pero está superado en cantidad por los desechos, así que simplemente tienes que desecharla. Ahora, el objetivo de todo esto es reemplazar el uranio con torio, ¿verdad? Así que, vamos a ver cómo funciona realmente eso. Volviendo a nuestra reacción de fisión nuclear, si golpeas un átomo de torio con un neutrón extra, no se va a dividir, pero sí va a cambiar de una manera muy importante. Entonces, comenzamos con un isótopo de torio llamado 232. Esos son nuestros 90 protones más 142 neutrones. Sigue siendo un átomo bastante grande y picante, pero simplemente no es lo suficientemente picante como para volverse fisionable. Necesita más sazón. A esto lo llamamos un átomo fértil. Entonces, cuando golpeamos el torio 232 con un neutrón libre, se convierte en torio 233. Y aquí es donde el átomo empieza a volverse más inestable, lo que desencadena el proceso de desintegración radiactiva del que hablamos antes, donde los neutrones comienzan a convertirse en protones. Lo interesante del torio 233 es que se desintegra muy rápido. Entonces, después de aproximadamente una hora, ese neutrón extra se ha convertido en un nuevo protón, lo que aumenta el número atómico de 90 a 91, lo que significa que nuestro torio se ha convertido en un nuevo elemento, protactinio. Ahora, nuestro nuevo isótopo, protactinio 233, también es muy inestable, así que también comenzará a desintegrarse. Este paso toma un poco más de tiempo, pero después de un par de meses, el protactinio habrá ganado otro número atómico, lo que nos lleva al número atómico 92, que es uranio. Así que comenzamos este proceso con torio 232 y terminamos con uranio 233. Esto es diferente al uranio 235 que usamos para iniciar nuestra primera fisión nuclear. Y eso es algo muy bueno, porque esta diferencia juega a nuestro favor. El uranio 233 es un mejor combustible que el 235. Es más fácil de dividir, libera más energía y crea una reacción en cadena más poderosa que dividirá más átomos. Así que obtienes una reacción nuclear más eficiente cuando usas uranio 233 como fuente de combustible. La razón por la que usamos el 235 es porque es un isótopo que se encuentra de forma natural. La única manera de obtener uranio 233 es creándolo a partir del torio 232 fértil. A este proceso lo llamamos reproducción. Bien,
Volvamos a Copenhagen Atomics para terminar esto. Entonces allá tenemos este núcleo de cebolla, que es esa cosa grande y redonda, y aquí hay una especie de esquema donde está como cortado por la mitad y puedes ver las diferentes capas en el interior. Dentro del centro mismo del núcleo hay un recipiente ovalado de agua. Esto proporciona enfriamiento y también ayuda a ralentizar los neutrones libres, lo que mantiene una reacción en cadena controlada y uniforme. No queremos que estas cosas se muevan demasiado rápido. Ahora, la reacción en cadena comienza en la primera capa de la cebolla. Sabemos que no podemos usar torio para crear fisión nuclear, así que lo llenaremos con sal fundida de uranio. Esta es nuestra capa de combustible, y va a necesitar un poco de uranio 235 para poner en marcha el reactor. Pero una vez que eso comience, el proceso de reproducción puede empezar. Así que, cada vez que divides un átomo de uranio, va a liberar un promedio de 2,5 neutrones. Eso significa que puedes mantener una reacción en cadena sin necesidad de contener cada neutrón dentro de tu capa de combustible. Puedes dejar que la mitad de ellos sigan adelante para fertilizar tus átomos de torio. Fuera de la capa de combustible habrá más agua. De nuevo, eso es para controlar la temperatura, pero también sirve para ralentizar los neutrones y mantener todo funcionando a un ritmo constante. Una vez que los neutrones han pasado a través del agua, pueden entrar en la capa exterior de la cebolla, también llamada la capa fértil. Aquí es donde se encuentra la sal de torio. Aquí, los átomos de torio 232 van a empezar a absorber los neutrones libres, y comenzará el proceso de transformación en uranio. A medida que la sal de torio fluye a través del sistema, todo el uranio 233 recién creado puede ser filtrado e incorporado a la capa de combustible para seguir sosteniendo la reacción en cadena. Al mismo tiempo, la sal de uranio está pasando constantemente por su propio filtro para eliminar todos los productos de fisión de desecho. En cuanto a la seguridad, un reactor de sal fundida no necesita barras de control, ya que todo el combustible está en estado líquido. Todo lo que tienes que hacer es abrir las válvulas de descarga, y la gravedad drenará toda la sal fundida fuera del núcleo hacia tanques de seguridad, y la reacción nuclear se detendrá. Ahora, hay dos grandes diferencias entre los desechos nucleares de un reactor de Copenhagen Atomics y cualquier planta de energía nuclear tradicional. Por un lado, se genera menos desecho desde el principio, gracias a la mayor eficiencia de la reacción de fisión, combinada con el proceso de filtrado que asegura que no estés desechando ningún material utilizable. Las proyecciones de Copenhagen Atomics apuntan a que un reactor de sales fundidas produce aproximadamente 1000 veces menos desechos nucleares que uno tradicional, y los desechos que sí salen de un reactor de sales fundidas son mucho más radiactivos que los de una planta nuclear tradicional. Ahora, sé que eso suena mal, y definitivamente es más peligroso a corto plazo, pero también significa que los desechos se descompondrán en un material seguro y no radiactivo mucho más rápido. Así que, en lugar de tener que mantener los desechos nucleares contenidos durante 20.000 años, se vuelven seguros después de 200 años, sigue siendo problemático, pero mucho más práctico. Y Copenhagen Atomics cree que, con el tiempo, podrán extraer todo el uranio que necesitan para poner en marcha su reactor de las barras de combustible nuclear gastadas, lo que convertirá los desechos nucleares que ya están en el ciclo de 20.000 años en el ciclo de 200 años y eliminar la necesidad de seguir extrayendo y enriqueciendo nuevo uranio. Ahora que sabemos cómo funciona el reactor, podemos empezar a hablar de las aplicaciones de esta tecnología de sales fundidas. Y esto puede cambiar el mundo. Sí, los reactores nucleares tradicionales son edificios realmente grandes, así que es difícil fabricarlos en masa en una línea de producción pequeña. Pero estos reactores de sales fundidas de torio son mucho más pequeños. Son aproximadamente del mismo tamaño que un contenedor marítimo de 40 pies, y eso significa que es mucho más fácil fabricarlos en masa en una fábrica. Al principio queremos hacer uno cada día, pero claro, más adelante es posible hacer muchos cada día. El núcleo tipo cebolla, junto con todas sus bombas y tuberías, está diseñado para caber dentro de esta caja de metal, del mismo tamaño que un contenedor marítimo estándar, lo que significa que puedes poner este reactor nuclear en un barco, un camión o un tren, y enviarlo a cualquier parte del mundo. Una vez que llega, todo lo que necesitas es una forma de bombear agua fría y sacar el calor utilizable. El contenedor en sí es más que solo una caja de metal. Es un capullo que proporciona todo el aislamiento y la protección que el reactor necesita para mantenerse seguro. Esto resistirá el impacto de un avión comercial. Y el usuario final puede desplegar tantos de estos contenedores de reactores como necesite para satisfacer las demandas energéticas de su proyecto. Podrías llenar un estacionamiento con estos y alimentar el centro de datos de IA más avanzado en un circuito completamente autosuficiente, sin emisiones de ningún tipo. Lo único que sale es vapor. Ahora, una de las desventajas aquí es que, debido a que el núcleo en capas está lleno de sal nuclear radiactiva, no puede recibir mantenimiento una vez que comienza a operar. Todas las bombas y tuberías se volverán radiactivas y permanecerán así durante algunas décadas. Con el tiempo, pueden fundirse y reciclarse, así que eso no contribuye a los desechos nucleares a largo plazo. Para manejar esto,
Copenhagen Atomics certificará cada reactor para 5 años de operación continua. Después de ese tiempo, simplemente retiran el reactor gastado y lo reemplazan con un nuevo modelo. Ahora, eso podría sonar como un desperdicio, pero considera esto. Un reactor tradicional tiene que ser apagado para reemplazar las barras de combustible una vez cada 2 o 3 años, mientras que la sal de combustible y la sal de torio dentro del núcleo tipo cebolla todavía tendrán mucho material utilizable que simplemente puede ser drenado y trasladado a un nuevo reactor. El único factor limitante para el núcleo tipo cebolla es la vida útil de sus bombas e intercambiadores de calor. Y estos diseños pueden, en el futuro, mejorarse para durar más tiempo. Y también tenemos que considerar la escala de fabricación a la que apunta Copenhagen Atomics. Están modelando su producción siguiendo el ejemplo de la Tesla Gigafactory. Máxima eficiencia a través de la automatización. Y esto les permitirá construir un contenedor de reactor completo cada día. Actualmente, toma años instalar un reactor tradicional en una planta nuclear convencional. Esta es la gran promesa de la energía basada en torio. Energía más barata, más abundante y limpia, que es segura de operar y puede ir a cualquier parte del mundo donde se requiera electricidad, lo cual pronto será prácticamente en todas partes. Hasta ahora, Copenhagen Atomics ha construido 2 prototipos a escala real no nucleares de su reactor de núcleo en capas. El tercer prototipo será probado por primera vez con torio líquido y sal de uranio, circulando por el sistema a una temperatura de 600 grados Celsius, nuevamente sin que ocurra ninguna reacción nuclear. Si todo eso resulta bien, entonces para el próximo año, la empresa espera realizar su primera prueba de generación de energía con una reacción de fisión nuclear. A partir de ahí, el objetivo será tener los primeros 10 reactores comerciales disponibles en el mercado en 2028, lo que preparará el terreno para que inicien su primera línea de producción en masa y el concepto de gigafábrica nuclear. Esta es solo una de las empresas que está trabajando en la energía de torio. Hay muchas otras en todo el mundo. China está invirtiendo fuertemente en reactores de torio de sales fundidas para satisfacer sus necesidades energéticas en rápido crecimiento. Así que vas a escuchar mucho más sobre el torio en los próximos años. Y si todo sale como estos tipos creen que saldrá, entonces el futuro podría verse bastante prometedor.